Imagina ser dueño de algo que millones de personas necesitan todos los días. Un lugar al que todos deben llegar, donde cada cliente paga simplemente por usar tu infraestructura. Desde afuera parece el negocio perfecto. Ingresos constantes, poca competencia y un monopolio casi imposible de replicar. Pero hay una realidad que casi nadie conoce. Algunos de los negocios más poderosos del mundo han perdido miles de millones de dólares no por falta de clientes, sino por un problema oculto que los hacía parecer invencibles. Entender ese problema revela cómo funcionan realmente los grandes negocios del planeta. Todo depende de lo que ocurre entre ese sueño y la realidad. ¿Cuánto cuesta entrar en este negocio? ¿Cuánto cuesta mantenerlo? ¿Qué sucede cuando el mundo deja de volar y por qué incluso los inversionistas más ricos han perdido fortunas en aeropuertos que parecían inversiones perfectas? Comencemos con la primera pregunta. ¿Quién vende realmente los aeropuertos? Durante gran parte de la historia fueron construidos y administrados por los gobiernos con dinero público, pero desde la década de los 80 eso comenzó a cambiar. Los gobiernos descubrieron que poseían activos extremadamente valiosos y los inversionistas entendieron que controlar un monopolio con tráfico garantizado era un negocio para décadas. Así comenzó una ola de privatizaciones en más de 90 países. Hoy existen más de 850 aeropuertos con participación privada. En Europa, cerca del 76% de los pasajeros utiliza aeropuertos privatizados y en América Latina, la cifra ronda el 78%. Estados Unidos es una excepción. La mayoría de sus grandes aeropuertos siguen siendo públicos porque su sistema de financiamiento hace que la privatización resulte mucho menos atractiva. Los gobiernos suelen transferir los aeropuertos de tres formas: venta directa, oferta pública de acciones o, la más común, concesiones de largo plazo que permiten operar el aeropuerto durante varias décadas antes de devolverlo al Estado. Un ejemplo es el aeropuerto de Sydney. En 2002 fue entregado en concesión por 99 años y, 2 décadas después, un grupo de fondos australianos adquirió su control por unos 32.000 millones de dólares australianos, la mayor compra de infraestructura en la historia del país. ¿Por qué alguien pagaría tanto? Porque los inversionistas no compran un aeropuerto por lo que gana hoy, sino por lo que puede generar durante las próximas décadas. Evalúan cuánto produce antes de intereses e impuestos, y si las proyecciones son sólidas, están comprando mucho más que un negocio. Están comprando un monopolio dentro de una ciudad, pero comprar un aeropuerto ya construido es solo una opción. ¿Qué ocurre si quieres construir uno desde cero? Lo primero es conseguir el terreno. Un aeropuerto internacional necesita entre 50 y 140 kilómetros cuadrados de superficie. Solo adquirir ese espacio y cumplir las exigencias legales puede costar cientos de millones de dólares antes de iniciar la construcción. Después vienen las pistas. No son simples carreteras, son estructuras capaces de soportar aviones de cientos de toneladas durante décadas. Construir una sola puede superar fácilmente los 1.000 millones de dólares, y eso es apenas el comienzo. Luego llegan las terminales, la seguridad, las torres de control, los estacionamientos, los accesos, los sistemas de equipaje, la energía de respaldo y toda la infraestructura necesaria para que el aeropuerto funcione las 24 horas del día. En realidad, un aeropuerto es una pequeña ciudad. No sorprende que proyectos como el aeropuerto de Daxing, en Pekín, costaran alrededor de 17.000 millones de dólares, o que el nuevo aeropuerto de Estambul superara los 12.000 millones solo en su primera etapa. A todo eso hay que sumar permisos ambientales, autorizaciones regulatorias y años de trámites que pueden retrasar el proyecto entre 3 y 5 años antes de recibir el primer vuelo. Y aquí aparece la trampa que ha destruido más proyectos aeroportuarios que cualquier otro problema. Cuando financias la construcción con deuda, los intereses empiezan a correr desde el primer día, no cuando el aeropuerto abre sus puertas. Cada mes de retraso significa pagar millones sin generar un solo dólar de ingresos. El aeropuerto de Berlín-Brandeburgo es el mejor ejemplo. Debía inaugurarse en 2011, pero abrió 9 años después. Su presupuesto pasó de 2.000 a 7.000 millones de euros, y para empeorar la situación, comenzó a operar justo cuando la pandemia paralizó el transporte aéreo. El principal experto del proyecto advirtió que el aeropuerto difícilmente dejaría de generar pérdidas y que probablemente dependería de subsidios públicos de forma permanente. Pero ¿qué provocó 9 años de retraso? No fueron los materiales, las huelgas ni el clima. El verdadero problema fue el sistema contra incendios. Se integró demasiado tarde, falló en las pruebas y cada defecto obligó a detener la obra y rediseñar el proyecto. Luego cambiaron las normas de seguridad,
Aparecieron cables sin documentación, escaleras con medidas incorrectas, puertas defectuosas y filtraciones en el techo. Ningún error por sí solo era grave, pero juntos añadieron 4.000 millones de euros y 9 años de retraso. Denver vivió algo parecido. Su apertura se retrasó 16 meses por un sistema automatizado de equipaje de 200 millones de dólares que destruía las maletas durante las pruebas. Mientras el aeropuerto permanecía cerrado, perdía alrededor de $1.100.000 diarios solo en intereses y costos operativos. Cada día sin vuelos significaba otro millón perdido. Cuando un aeropuerto finalmente abre, el dinero llega por dos fuentes principales. La primera son los ingresos aeronáuticos, las tarifas que pagan las aerolíneas por aterrizar, estacionar sus aviones y transportar pasajeros. En Heathrow, un solo aterrizaje de un avión de fuselaje ancho puede costar cerca de $9.000, además de una tarifa por cada pasajero. Parece un gran negocio, pero existe un problema. Los gobiernos regulan cuánto pueden cobrar los aeropuertos. Como son monopolios naturales, las autoridades fijan límites para evitar abusos. En Reino Unido, por ejemplo, el regulador redujo la tarifa máxima permitida por pasajero, decisión que Heathrow rechazó por considerar que afectaba sus inversiones. Esa es la realidad. El gobierno decide cuánto puedes cobrar y casi siempre será menos de lo que quisieras. Por eso, los grandes aeropuertos desarrollaron un segundo negocio mucho más rentable, todo lo que ocurre fuera de las pistas. A nivel mundial, los ingresos no aeronáuticos representan cerca del 37% de sus ingresos y en muchos mercados crecen más rápido que los provenientes de las operaciones aéreas. El mejor ejemplo es el estacionamiento. Solo Dallas-Fort Worth obtuvo más de $250 millones por este concepto en un año. ¿Por qué vale tanto? Porque el aeropuerto controla por completo los terrenos que lo rodean y a diferencia de las tarifas de aterrizaje, esos precios casi nunca están regulados. Lo mismo ocurre con las tiendas y restaurantes. Los locales comerciales pagan un porcentaje de sus ventas o una renta mínima garantizada, lo que asegura ingresos incluso cuando venden menos de lo esperado, y nada está diseñado al azar. Después del control de seguridad, los pasajeros atraviesan zonas creadas para relajarse y gastar. En muchos aeropuertos es imposible llegar a la puerta de embarque sin pasar por las tiendas, una estrategia que puede aumentar las ventas hasta en un 60%. Incluso el diseño de los pasillos responde a ese objetivo. Como la mayoría de las personas lleva la maleta con la mano derecha, muchas terminales incorporan curvas hacia la izquierda para que la vista quede naturalmente orientada hacia los productos ubicados al lado derecho, donde suelen encontrarse los artículos con mayor margen de ganancia. Todos esos ingresos parecen muy atractivos sobre el papel, pero la verdadera razón por la que invertir en un aeropuerto no garantiza una fortuna está en todo lo que cuesta mantenerlo funcionando. La seguridad es el primer gran gasto. Cada pasajero y cada equipaje deben pasar por equipos de inspección que cumplen estrictas normas gubernamentales. Cuando esas normas cambian, los aeropuertos están obligados a renovar su tecnología, sin posibilidad de evitar ese gasto. A esto se suman los sistemas de equipaje, que funcionan bajo tierra mediante kilómetros de cintas transportadoras y requieren energía, mantenimiento constante y personal especializado. Si fallan, el aeropuerto prácticamente se paraliza. Después están los costos permanentes, generadores de emergencia, equipos de rescate, mantenimiento de pistas y, en los países más fríos, enormes flotas para retirar nieve y hielo. Nada de eso depende de la cantidad de pasajeros. Con 20 millones de viajeros o con 10 millones, las luces siguen encendidas, la seguridad continúa operando y las pistas deben mantenerse listas. Los costos permanecen casi iguales. Lo único que cambia son los ingresos. Entonces llegó el peor escenario posible. En 2020, 2/3 de los aviones comerciales del mundo quedaron en tierra y los ingresos de la industria cayeron casi un 70%. Para los aeropuertos fue un desastre. Las deudas, los seguros y los gastos operativos continuaban, mientras los pasajeros desaparecían. Pasaron de generar cientos de millones de dólares a casi nada. Los comercios dentro de las terminales tampoco podían pagar las rentas mínimas acordadas porque simplemente no tenían clientes. Muchos aeropuertos optaron por eliminar esos pagos garantizados y cobrar únicamente un porcentaje de las ventas. Perdieron ingresos a corto plazo, pero evitaron que las tiendas quebraran y conservaron su modelo comercial para cuando el tráfico regresara. Los que mejor resistieron fueron un paso más allá. Transformaron sus terminales en centros de carga. Con los vuelos de pasajeros detenidos, comenzaron a mover mercancías,
utilizaron espacios vacíos como almacenes e incluso adaptaron aviones comerciales para transportar productos. No compensó todas las pérdidas, pero permitió mantener parte de los ingresos. Sin embargo, no todos los aeropuertos enfrentan el mismo problema. Los pequeños, con menos de 1 millón de pasajeros al año, casi siempre pierden dinero porque no generan suficiente actividad para cubrir sus enormes costos fijos. Muchos sobreviven únicamente gracias al apoyo de los gobiernos, pero cuando intentan mantenerse sin subsidios, suelen depender de una sola aerolínea de bajo costo. Ryanair ha construido gran parte de su modelo aprovechando esa situación. A cambio de llevar pasajeros, negocia descuentos en tarifas e incentivos millonarios. El aeropuerto acepta porque la alternativa es tener las terminales vacías, pero esa dependencia tiene un riesgo enorme. Si la aerolínea decide marcharse, puede dejar una infraestructura multimillonaria prácticamente sin pasajeros de un día para otro. Y existe un error todavía más costoso: construir un aeropuerto para pasajeros que nunca llegan. Son los llamados aeropuertos fantasma. El caso más conocido es Ciudad Real, en España. Fue construido para aliviar la saturación de Madrid, con una enorme terminal y una de las pistas más largas de Europa. Sobre el papel parecía una gran inversión. En la práctica, las aerolíneas nunca mostraron interés, porque la demanda simplemente no existía. El aeropuerto quebró pocos años después de inaugurarse y terminó vendiéndose por apenas una fracción de lo que costó construirlo. Hoy ya no recibe pasajeros. Funciona como un centro para almacenar y desmantelar aeronaves. El aeropuerto internacional Matala Rajapaksa, en Sri Lanka, llevó ese mismo error al extremo. Fue construido con una inversión de $290 millones para recibir 1 millón de pasajeros al año. Hoy apenas recibe una docena de pasajeros al día y el gobierno continúa pagando millones de dólares anuales por la deuda de su construcción. Incluso parte de sus instalaciones terminó utilizándose para almacenar arroz. En ambos casos, el error fue el mismo: construir un aeropuerto basándose en ambiciones políticas y no en la demanda real. Nadie preguntó primero a las aerolíneas, y si ellas no quieren volar a un destino, los pasajeros tampoco llegarán. Sin pasajeros, simplemente no existe negocio. Pero, ¿qué ocurre cuando un aeropuerto hace todo bien? Ahí aparece AENA, el operador de aeropuertos más grande de España. En 2024 obtuvo un margen operativo cercano al 60%, una cifra extraordinaria para cualquier industria. Sus ingresos comerciales crecieron incluso más rápido que el número de pasajeros, demostrando que un pequeño aumento en el gasto de cada viajero puede traducirse en cientos de millones de euros adicionales al año. Algo similar sucede con Fraport, operador del aeropuerto de Frankfurt. Su fortaleza no está solo en el volumen de pasajeros, sino en que es un centro de conexión que las aerolíneas no pueden permitirse abandonar. Esa es la gran diferencia entre un aeropuerto pequeño y uno grande. El primero necesita a las aerolíneas, el segundo hace que las aerolíneas lo necesiten a él. Y el futuro apunta aún más lejos. Los aeropuertos dejarán de ser simples terminales para convertirse en el centro de ciudades enteras. Es el modelo conocido como aerotrópolis, donde hoteles, parques logísticos, industrias y centros de investigación crecen alrededor del aeropuerto porque necesitan conexiones rápidas con el resto del mundo. Para los operadores, esto significa una nueva fuente de ingresos mediante el desarrollo y alquiler de terrenos, mucho más estable que depender únicamente de los pasajeros. Dentro de las terminales también está ocurriendo otra transformación. Cada minuto que un pasajero pasa haciendo fila es un minuto en el que no está comprando. Por eso los aeropuertos invierten en sistemas biométricos que eliminan esperas y permiten llegar más rápido a las zonas comerciales. Menos tiempo en los controles significa más tiempo para gastar dinero. Entonces, ¿un aeropuerto es realmente un buen negocio? Depende de su escala. Los pequeños, con menos de 1 millón de pasajeros al año, casi siempre pierden dinero y suelen sobrevivir gracias al apoyo del gobierno. Los de tamaño medio empiezan a aprovechar el crecimiento de los ingresos comerciales y alcanzan un equilibrio muy atractivo. Pero los grandes aeropuertos, con decenas de millones de pasajeros, juegan en otra liga. Aunque requieren inversiones gigantescas y están sometidos a una fuerte regulación, generan enormes cantidades de efectivo gracias a su volumen y a sus múltiples fuentes de ingresos. Aún así, el verdadero desafío nunca desaparece. Los costos fijos siguen existiendo todos los días, aterrice un avión o no. Una caída en el tráfico, un aumento en las tasas de interés o cualquier interrupción puede convertir rápidamente un gran negocio en un problema financiero. Por eso,
Comprar un aeropuerto no significa adquirir solo una empresa. Significa controlar una infraestructura estratégica por la que deben pasar aerolíneas, pasajeros, comercios y vehículos todos los días. En la ciudad adecuada y con una buena administración, puede convertirse en uno de los activos más sólidos del mundo. La verdadera pregunta no es cuánto dinero puede generar, sino si puedes resistir el tiempo suficiente para llegar al momento en que esa inversión empiece a dar las enormes ganancias que todos imaginan.